Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión hablamos de picky eaters o comedores selectivos. Como siempre, en la cajita de información te dejo mi Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y también te invito a que te unas a la comunidad Healthy Warrior desde cualquiera de mis vídeos de YouTube para acceder a contenido exclusivo de muchísima calidad. Bien, este vídeo lo hago por dos motivos, porque el picky eater, que lo digo así porque incluso las personas que hablamos en español utilizamos muchas veces la expresión anglosajona, pero traducido literalmente sería comedores selectivos. Y por un lado, tiene que ver con cosillas que hablamos mucho en el canal, es decir, con la conducta alimentaria, y por otro, una nutricionista muy seguida en Instagram, que se llama Mama Knows Nutrition, que tiene 518.000 seguidores, ella te da un ebook gratuito sobre este tema porque habla muchísimo en su Instagram debido a que uno de sus hijos lo ha padecido. Pues ya sabéis que eso también es otra de las temáticas que yo suelo traer al canal, ¿no? Por un lado, pues hablar de temas relacionados con nutrición, con conducta alimentaria, pero a veces lo analizamos a través de un nutricionista que tiene mogollón de seguidores en redes sociales para ver pues qué nos aporta, ¿no? Sobre su visión de temáticas concretas. Bien, esto no solo sirve para niños, sirve también para adultos. Yo no me voy a meter en el fondo de lo que es toda la alimentación exigente, podríamos llamarlo así. En el DSM se le conoce también como TERIA, trastornos de evitación, restricción de alimentos, porque podría haber muchos matices, ¿no? Dentro de las diferentes posibilidades a la hora de evitar consumir determinados alimentos. Entonces me voy a centrar en lo que es el picky eater de manual, es decir, un niño que sería también en español, podríamos decir, muy quisquilloso, ¿no? Que cuesta mucho irle introduciendo nuevos alimentos. Bueno, está relacionado con los TCAs, pero sería, digamos, algo leve, en el sentido de que no llegaría a comprometer nutricionalmente al niño. Aunque vamos a ver que esta es precisamente una de las cosas que tenemos que descartar, que el hecho de que la persona, en este caso que el niño, sea muy selectivo en su alimentación, no llegue a afectar a su salud, en el caso de un niño, a su curva de crecimiento, ¿no? Que se pueda mantener en el mismo percentil siempre y demás. Además, nos sirve para entender también los trastornos un poco más en profundidad. Este rechazo que tienen los niños a ir introduciendo nuevos alimentos, porque ya digo que sobre todo se da en niños, aunque seguro que cuando me estéis escuchando vais a pensar en adultos que se identifican mucho con esto, es una aversión principalmente sensorial. Es decir, lo que les molesta es un olor nuevo, una textura nueva, un sabor nuevo, incluso la temperatura del alimento les puede molestar, ¿no? Y con esto ya nos queda claro que no se hace para conseguir perder peso, ¿vale? No tiene nada que ver con la imagen corporal, tiene que ver con el rechazo que produce introducir un alimento nuevo en nuestra dieta, que además va de la mano de mucha manifestación sensorial. Por ejemplo, puede estar teniendo arcadas el niño mientras intenta comer un alimento del asco que le produce. A veces también lo que hacen es masticar un poco el alimento y escupirlo, porque la textura del alimento en su boca les genera mucho malestar, ¿no? O directamente rechazan, ya ni siquiera se acercan al alimento, no lo prueban, no hay ni arcadas, ni masticar, ni escupir, porque ya directamente ni se acercan a lo que les ponen en el plato, ¿no? Una cosita importante es que, como ya he explicado muchísimo, y si os interesa bien entender qué es un trastorno, seáis profesionales de la salud o no, os recomiendo que os metáis en la comunidad, porque ahí es donde explico las cosas en detalle desde el origen, es que tu relación con la comida no es algo diferente de tu persona. Y se suele decir, es muy típico en el autismo o en el espectro autista que se den este tipo de comportamientos. Claro, porque no va aparte su relación con la comida. Igual que es en otras cosas, pues lo va a ser con la comida. Y de hecho yo me siento un poco identificada con esto. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy maniática para comer o muy quisquillosa, como dicen aquí, ¿no?
como muy especial, sobre todo para comer tengo que ver lo que me voy a comer. O sea, incluso a mi edad, a mis casi 40 años, tú me pones un alimento delante o un plato preparado que tenga como una salsa, que yo no veo lo que hay, mucha mezcla y tal, y yo no lo voy a querer probar, lo más probable, porque me produce muchísimo rechazo, muchísima aversión, ¿no? O sea, es como un instinto muy primario de no ver eso como una aventura que yo voy a experimentar, sino como, no, o sea, yo si no veo lo que hay ahí dentro, no me lo quiero comer. Y eso no se puede curar, en el sentido de que tú puedes trabajar tu forma de ser, puedes ir moldeando tus conductas, pero claro, tus tendencias, tus rasgos neuropsicológicos siempre van a estar ahí, ¿no? Y a veces se puede dar también de la mano de una persona que sí se restringe con el fin de perder peso o de no engordar, pero no siempre, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños no suele tener que ver con el tema de peso. Suele ir con los rasgos neuropsicológicos del niño, pero sí que es cierto que hay cosas que pueden pasar en su historia de aprendizaje que lo amplifiquen. Por ejemplo, si ese niño ha tenido su alimentación por lactancia materna, que ya sabéis que es lo que se recomienda 100% siempre que se pueda, y se tarda mucho en ir introduciendo texturas nuevas, eso que produce una evitación. Es decir, si tú no le expones al niño texturas nuevas y tardas mucho en presentarle otras formas de alimentarse, pues lo que hace es que le genere un rechazo, porque es algo poco conocido para él, ¿no? Y generalmente lo que no conocemos lo rechazamos. No nos gustan los cambios a los seres humanos. También si se han generado ambientes desagradables alrededor de la comida, es decir, si los padres empiezan a presionar mucho al niño porque no quiere comer algo, ¿no? Y podría darse también si el niño tiene desórdenes en el procesamiento sensorial por sí mismo y que le acabe afectando al tema de la alimentación. Bueno, Mama Knows Nutrition es una dietista y es máster en nutrición clínica. Se llama Casey Barnes, o como se pronuncie esto, y es especializada en alimentar a niños sin estrés, ni juicio, miedo o expectativas. Creo que se refiere sobre todo con el tema del juicio a los padres, ¿no? A que se acaben ellos como echándose las culpas de todo lo que le pasa a su hijo respecto a la alimentación. Yo me he descargado, como siempre, el ebook que regala en su página web para poder hacer este vídeo. Así que os iremos poniendo imágenes del mismo. Ella dice que en este libro te da consejos para niños que se niegan a probar alimentos nuevos, que dejan de comer lo que antes sí comían o que cada vez te resulta más difícil cocinar para ellos porque pues, no eres capaz de darles algo que les gusta, ¿no? El primer paso que te recomienda, por eso yo os lo decía antes, es descartar que hay una causa médica. Esto siempre se hace, ¿no? En cualquier problema conductual que podamos sospechar que hay algo detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú de repente empiezas a decir es que tengo unas ganas de picotear dulce que flipas, que yo antes no tenía, pues a ver, a lo mejor padeces cándida, ¿sabes lo que te digo? O tienes algún tipo de desorden hormonal. Entonces, si primero quieres descartar lo biológico, pues está bien, porque está claro que es el orden lógico de las cosas. Primero ir a un médico y descartar que hay una causa biológica que te pueda estar causando eso, ¿no? En este caso, pues habría que llevar al niño al pediatra, ver que su curva de crecimiento está en orden. Como digo, no es cuestión de que pese mucho o poco, es cuestión de que el niño se mantenga más o menos en el percentil que ha estado siempre, porque ya sabemos que el peso o el rango de pesos en el que se mueve un niño o un adulto es algo que va a depender de muchos factores. Entonces, simplemente que se vaya manteniendo en lo que han sido sus estándares, ¿no? Por supuesto que se puede también hacer una analítica para ver si tiene algún déficit nutricional y, como ella recalca, es muy importante detectar que tu pediatra se está tomando en serio lo que le estás diciendo. Porque claro, mi niño no quiere comer es algo que puede sonar como muy vago, bueno, pues una madre histérica que se preocupa porque su niño no quiere comer. Entonces, no vale un pediatra que te diga, pues no le des comida y verás cómo le entra el hambre, ¿no? Sino que tiene que ser un pediatra que contemple que puede haber un trastorno, que puede haber una conducta disfuncional que acabe afectando incluso a la salud física del niño. Si tú descartas todo lo biológico
y ya vamos a abordar el problema como algo puramente psicológico, el punto que ella recalca como más importante, y los que me seguís desde hace tiempo sabéis que, bueno, no me lo he tatuado en la frente todavía de casualidad, que lo más importante, lo voy a decir otra vez, ¿vale? Que lo más importante es que el niño tenga una rutina de comidas y de snacks, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no puede ser que tu niño no coma, porque como está picoteando entre horas, cuando llega a la hora de la comida o a la hora de su snack, que haga a media mañana o a media tarde, es que no tenga hambre. Y claro, si además en esos momentos el acceso que tiene a alimentos en el picoteo son alimentos que a él le apetecen más que los que le presentas en sus comidas principales o en sus snacks, contemos los snacks también como comidas principales, que no son picoteo, pues obviamente el niño no es tonto. El niño aprende que, oye, no me como el plato, pero es que después a la media hora mi madre me da una galleta, o mi abuela o quien sea. Entonces, si tú no tienes una rutina, no puedes comprobar esto. Y por eso yo siempre que os he hablado de dejar de darse atracones, de una persona que tiende a la restricción, soy tan pesada con esto. Es que hay que tener una estructura en tu alimentación. O sea, no me cuentes rollos. Tú tienes que generar ese aprendizaje condicionado también a nivel de tus órganos, a nivel de tu microbiota. Tu cuerpo se tiene que acostumbrar que a tal hora le entra comida y empieza a sintetizar insulina y empieza a sintetizar jugos gástricos antes incluso de que le des el alimento. Y cuando tú no tienes tus señales internas reguladas, la dieta intuitiva es pegarte un tiro en el pie. En el pie no, en los dos pies directamente. Entonces, no hay intuición que valga para una persona que no tiene sus señales internas reguladas. No se va a regular solo. Y un niño menos, que no sabe elegir alimentos y que depende de lo que sus padres le ofrezcan. Entonces, lo primero es tener una rutina. Y una rutina no es un horario estricto. Es que él sepa que hay un desayuno más o menos a estas horas, que cuando sale del colegio tiene esta comida, que antes de las actividades extraescolares tiene otro. Siempre buscamos una estructura que sea flexible, pero que a la persona le esté dando unos estímulos que le ordenen acorde también a nuestros ritmos cronobiológicos, porque hoy en día el ambiente no nos limita, no vivimos en el Paleolítico. En el Paleolítico no había exposición a la comida. Lo que hacíamos los seres humanos era vivir para cazar. Hoy en día estamos bombardeados constantemente por comida. Si no tenemos nosotros una estructura, un orden, igual que se ha hecho toda la vida, niño, te acuestas hasta ahora y te levantas a esta, niño, haces pis antes de salir de tu casa aunque no tengas ganas, porque tenemos que ir generando ese hábito para que tú después seas capaz de controlar cuándo necesitas ir al cuarto de baño y no te mees encima. Pues con la comida es exactamente igual. Pero como vivimos en esta sociedad de libertad, dicen ellos que es libertad esto, bueno, él sabrá, respeta su apetito, la intuición, el no sé cuántos, pues así no se regula nadie. Se regula con unos horarios flexibles, pero con unos horarios y que, oye, esta hora es la de comer sentado en un plato aquí. Esta hora estoy en el parque y me como esto. Acostumbrarse a ese tipo de cosas es fundamental. Ella pone un ejemplo de un menú, digamos, diario de niño que me da a entender que es vegana. No estoy segura. Pero quiero hacer aquí un disclaimer que yo no estoy fomentando el veganismo, ni en niños ni en adultos. Quien quiera ser vegano, que lo sea y que se haga responsable. Yo, por ejemplo, nunca le haría una dieta vegana a un niño. O sea, yo no me sentiría tranquila si hiciese eso. Yo no me dedico a la nutrición infantil, pero así como si viene una persona adulta y quiere ser vegana, pues perfecto, pues yo creo que se puede hacer de forma segura. Para un niño yo no lo tengo claro, entonces ahí no me meto. Yo pongo el ejemplo que ella sugiere de comidas, no porque esté a favor del veganismo en niños, sino porque la foto lo que vais a ver es lo que hay. A las 7:30 de la mañana pone un desayuno que parece para mí una tostada con aguacate por encima. Después a las 9:30 de la mañana le da una fruta, por llamarlo así, de estas que vienen en bolsita, que por supuesto que yo no soy partidaria de esto, le daría una fruta normal. A las 12 la comida, también será un horario de otros países, porque en España esto es muy alejado de la realidad, en la que se ve como un platito que tiene porciones ya separadas por el propio plato, que hay brócoli, que hay un yogur, que hay unos arándanos, no sé si lo otro es patata, no sé muy bien lo que es. Después a las 3 hay como una merienda, que es un bol de queso cottage con frambuesas,
y a las 6 de la tarde una cena que parecen almendras con, no sé si serán huevos, arroz, brócoli, no lo sé, pero bueno, ya veis que sí que tiene una estructura clara de más o menos hasta ahora se come y cómo coloca los platos, pues todos organizaditos, que visualmente más o menos se intuya lo que hay ahí y tal. Entonces me parece bien como estructura, que te diga, pues hay este número de comidas al día y más o menos se come así. Bien, pero ¿cómo llenamos estos platos? Lo que se intenta es variar sin repetir exactamente los mismos alimentos 2 días continuos, ¿vale? Puede haber excepciones, porque habrá alimentos que el niño consuma todos los días. Por ejemplo, si el niño come yogur, pues a lo mejor come yogur todos los días. Hay alimentos en los que se puede variar, como por ejemplo la fruta, porque hay mucha variedad de fruta, pero yogur, pues bueno, pues probará yogur a lo mejor animal o vegetal, o kéfir o queso cottage, pero bueno, que más o menos son los mismos alimentos siempre. Esto también me parece importante porque ya sabéis que la industria alimentaria nos ofrece una falsa variedad de alimentos. Tú vas por el pasillo y es típico de personas que comen mal, y aquí sí me permito el lujo de decirlo porque creo que mis vídeos no lo ven niños de 12 años, y aunque sabemos que es el patrón alimentario, que no es que haya alimentos buenos y malos, sino que es el patrón alimentario, es más el estilo de vida de la persona, es típico de personas que no comen bien buscar esa variedad, ¿no? Demandarle a su nutricionista, es que tomar siempre yogur, tomar siempre frutos secos, pues sí, o sea, básicamente comer comida, chica, es lo que hay, vas a variar dentro de esos alimentos. Esa necesidad de mucha variedad, de muchos estímulos, es porque estás acostumbrada a comer ultraprocesados, que si os fijáis, el otro día de casualidad descubrí, a base de ir hablando con una clienta, en España hay unos croissants muy famosos que se hacen en Madrid, que son unos croissants pequeñitos que se llaman manolitos, nunca los he probado. Pues hasta incluso esa repostería más tradicional, pues ahora mismo los hay de sabores. ¿Qué hace eso? Ya os he hablado mucho de esto en el canal, por el fenómeno de la saciedad sensorial específica, lo que hace es que tú, cuanto más variedad de alimentos tienes, sensorialmente hablando, porque a lo mejor los ingredientes son bastante parecidos entre unos y otros, más quieres probar todo, porque es como, cada uno es una experiencia sensorial diferente. Es decir, es probable que comas más manolitos si hay de diferentes sabores en una caja que si son todos iguales. Que puede haber personas, como es mi caso, que ya si las cosas con tantos colores, tanta pasta y tal no le gusten, y entonces a mí eso me produzca rechazo, puede ser. Pero en general es más fácil comer muchas galletas de la caja esta de surtido Cuétara que comer muchas galletas María que son todas iguales, ¿vale? Entonces, aquí tiene que haber una variedad, pero introduciéndola de forma sistemática, haciendo eso, que no repitan los mismos alimentos 2 días seguidos, a no ser que sean sus alimentos de consumo diario, ¿vale? Si comen muy poco de un alimento en concreto, lo que hay que hacer primero, antes de descartarlo de su dieta para siempre, antes de eliminarlo, de desterrarlo de su vida, es intentar presentárselo de otra forma. Y hay que tener en cuenta que la variedad sensorial es muy rica. Es decir, tú puedes variar simplemente la forma del alimento. Tú puedes cortar un calabacín en rodajas o en espaguetis, ¿vale? El tamaño. El tamaño influye muchísimo, sobre todo cuando se cocinan los alimentos. Quedan pues o más blanditos o más al dente. Seguro que vosotros también lo notáis. A mí, por ejemplo, las onzas de chocolate o las tortitas de arroz me gusta que tengan un poco de grosor, no me gusta que sean hiper finas, ¿no? Pues eso también es algo que afecta a la experiencia sensorial de comer. El tipo de cocinado, pues no queda igual una verdura al horno que en la freidora de aire, que al vapor, etc. La temperatura cambia muchísimo, pero muchísimo el sabor de los alimentos. Yo he detectado que hay verduras que recién cocinadas no me gustan nada y si las dejo prácticamente enfriar de todo, me encantan. Los condimentos que utilices van a cambiar muchísimo también el sabor de estos alimentos real food, digamos, que son bastante neutros. Y también cuenta como variedad la presentación que tú pongas en el plato. O sea, a lo mejor es lo mismo, pero se lo pones en el plato colocado de una forma diferente y también eso puede servirle para querer probarlo. Entonces, siempre tenemos que intentar presentarle el alimento de muchas formas diferentes.
Y ya, por último, lo más importante es que vayas haciendo un registro, otra de las cosas con las que siempre trabajamos cuando hay problemas de conducta alimentaria y que no gustan, pero hacer un registro de los alimentos que tú vayas considerando ya seguros, es decir, que sabes que él se los va a comer sí o sí. Ella te propone que hagas como listas de alimentos proteicos, de frutas y vegetales, de grasas, salsas untables, incluso de caprichos. ¿Por qué? Porque esos alimentos que sean caprichos, que a lo mejor no son los que consideras más saludables para tu hijo, sí te pueden dar una idea de qué textura le gusta, qué color le gusta, y a partir de ahí empezar a tirar para pasarlo a lo que sería, lo que vamos a buscar con este paso, es una generalización, entre comillas, del estímulo. Es decir, que tú pones en el plato un alimento que es seguro y otro que no sabes lo que va a pasar con él o que lo ha rechazado. Y siempre vas a seguir esta técnica, presentar un alimento seguro con otro que no lo es, ¿vale? Y así poco a poco él va a ir abriendo pues su abanico de posibilidades, que es súper importante. Y aquí podemos rematar el vídeo diciendo por qué es importante una dieta variada. Hace no mucho tiempo os subí un vídeo sobre la microbiota, también aludiendo a publicaciones de una nutricionista que tiene mogollón de seguidores en redes sociales y que ella os decía que teníais que variar ni más ni menos que 30 alimentos diferentes de origen vegetal para tener una microbiota sana, que esto no va tanto de cantidad, sino de variedad en tu plato, ¿no? Y para eso requiere, pues hoy utilizo una especie, mañana otra, etc. La variedad es importante porque es que cada fruta, cada verdura tiene diferentes vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, etc. Entonces la variedad es importante por eso, porque no todas las verduras son iguales, no todos los pescados son iguales, no todos los frutos secos son iguales. Y como os decía al principio, o sea, la evitación es lo que mantiene este tipo de conductas. Te tienes que acostumbrar, tienes que aprender, a base de exponerte a eso, a entrar en contacto con alimentos distintos, que no son los que tú consideras seguros. Yo he de reconocer que soy una persona que me cuesta mucho, porque tengo mucha tendencia a perseverar. Es decir, yo estuve muchos meses, muchos, que de frutos secos comía crema de cacahuete. Yo todos los días como frutos secos, ¿vale? Para poneros un ejemplo simple. Y como me gusta mucho la crema de cacahuete, pues vale, pues crema de cacahuete. Hasta que un día dije, bueno, cuando se me acabe este bote, la tiro y ya me obligo a comer otro fruto seco. Porque es que, por ejemplo, las almendras me encantan, pero es que si tengo crema de cacahuete en casa no las como. Entonces yo también hago un control estimular. Es decir, digo, bueno, pues no la tengo en casa porque obviamente lo que no está en mi casa no lo voy a comer. No voy a bajar a comprarme un bote de crema de cacahuete, no llego a esos niveles, ¿vale? Sé que el cacahuete es una legumbre, pero sabéis que a nivel nutricional lo tratamos como si fuese un fruto seco. Entonces, que cada uno tiene que conocerse y saber hasta qué punto tiene que apretar. Esto no es sentar cátedra con los padres, ni me puedo imaginar lo que tiene que ser un padre o una madre hoy en día con tu trabajo, con tus cosas de casa, con que tienes que saber de psicología, de medicina, de la microbiota de tu hijo, de si lo tienes que exponer al sol, si tiene que ir descalzo, si tiene que llevar calzado barefooting, ni me lo quiero imaginar, de verdad. Toda mi admiración a los padres del 2024 bombardeados por información que supongo les harán sentir culpables muchísimas veces de lo que hacen. Y entiendo que lo más importante va a ser siempre que nos quieran por lo que somos, ¿no? Y que estemos en un ambiente que consideremos seguro para expresar nuestras necesidades y saber que nuestros padres están ahí si lo necesitamos. Pero si podemos hacer un ejercicio que haga que además toda la familia esté mejor porque variamos más de alimentos y es bueno para la microbiota de los papás, para la microbiota de los niños y para que no sean quisquillosos, repugnantes, como es mi caso, que invitarme a comer es un poco arriesgado. A ver, que yo con unos trocitos ahí de jamón, de queso y un trozo de pan, yo ya me conformo, ¿sabes? Y si me quieres dar un poco de vino, pues ya mejor que mejor. Pero quiero decir que la gente que le gusta cocinar, ¿no? Siempre te prepara platos tal y estar con una persona que rechaza sistemáticamente porque le cuesta mucho y de una manera especial, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de trastornos, no es un me cuesta de fuerza de voluntad, es un me cuesta de realmente estar experimentando sufrimiento psicológico. Así que si prevenimos esto desde la infancia, también vamos a hacer que de adultos nos sea más fácil comer variado.
Así que nada, espero que este vídeo os haya aportado algo interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene.